Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a pasar a estudiar lo que es el Salmo 79. El Salmo 79 es un lamento nacional escrito por Asaf. Este salmo es el hermano gemelo de la temática del Salmo 74. Mientras el Salmo 74 se enfocaba en la destrucción de edificaciones, del templo, de símbolos sagrados, símbolos físicos sagrados como el templo. El Salmo 74 se enfoca en la pérdida de vidas humanas y profanación de la ciudad. Es como un grito de los sobrevivientes de la destrucción de Jerusalén. Hay mucha tristeza en este salmo que se debe al horror de ver la muerte, la gente sufrir, la vergüenza pública. Sin embargo, a pesar de todo esto, el argumento principal del Salmo es pedir salvación a Dios, no porque el pueblo es inocente, sino por el prestigio del nombre de Dios ante las naciones. Fíjense que Asaf se enfoca mucho, no de que Dios debe salvarlo porque ellos han hecho cosas buenas, sino de que Dios lo salva por el nombre de Él, por las promesas que Él tiene. Cuando tú lees a Nehemías, cuando tú lees a Daniel, tú te das cuenta de que Daniel, Nehemías y todos en el Antiguo Testamento, al llamado Antiguo Testamento, sabían que cuando venían cierto tipo de destrucciones sobre el pueblo, por causa de que el pueblo se había desviado, la única manera de obtener salvación acerca de Dios era por la misericordia en lo que Dios le había prometido a ellos. Dios le prometió al pueblo de Israel muchas cosas. Y lo único que tenía que el pueblo hacer era regresar a Dios, clamar a Él en el tiempo de la aflicción. Todavía aún sucede eso. Y parece que a muchos hermanos cristianos se les ha olvidado de que todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, la gran mayoría de las cosas, de las promesas, es porque Dios mismo se comprometió por su sagrado y bendito nombre con ellos. Porque Dios hizo juramento con el pueblo de Israel. Y que por causa de ese juramento, por causa de Él mismo, Él tiene un compromiso con el pueblo de Israel. Y lamentablemente, hoy en día esa parte dentro del mundo cristiano, ciertos sectores dentro del cristianismo no lo entienden. Para muchos cristianos, Dios sí tiene compromiso con ellos cuando ellos le claman, pero Dios para ellos, para ese tipo de cristianos, parece que ya no tiene promesa con el pueblo de Israel físico. Recuérdense que usted y yo, que somos gentiles, estamos en el cuerpo del Mesías, como injertos, como injertos. A diferencia de nuestros hermanos judíos que tienen promesa de Dios directamente, o sea, no por lo que ellos hagan, sino porque Dios puso su nombre en juego con el pueblo de Israel. Lo único que ellos tienen que hacer es clamar a Dios en la mayoría de los casos, y en otras Dios interviene de manera milagrosa, no por lo que ellos hagan o por lo que ellos pidan, sino porque Dios se compadece. Entonces, este salmo nosotros vemos que es útil cuando hay mucha persecución extrema, cuando los creyentes sufren violencia o cuando el nombre de Dios, amados hermanos, es objeto de burla de manera pública. También este salmo sirve cuando nosotros vamos a pedirle perdón a Dios, apelando a su misericordia divina. Apelamos por amor a tu nombre. Cuando nosotros reconocemos que no tenemos los méritos suficientes, apelamos a Dios a través de su nombre.
Y cuando hay tragedias que son colectivas, este salmo es útil porque ayuda a articular el dolor cuando la comunidad entera ha sido golpeada. Me imagino que los primeros creyentes del cuerpo del Mesías que fueron perseguidos usaron mucho este salmo. Imagino que sí, que también cuando vieron la destrucción del templo de Jerusalén, cuando vieron que venían las persecuciones, tanto de los romanos como de un cierto grupo que controlaba el poder religioso en el pueblo judío de aquella época, los saduceos, ese Sanedrín corrupto que había, que perseguía, que mandaba a prisión, que torturaba a los primeros creyentes en el cuerpo del Mesías. Miren, la primera comunidad de creyentes en el Mesías sufrió persecución doble, tanto dentro de su misma familia como por parte de los romanos, que simplemente lo perseguían porque eran judíos. El tema con los romanos al inicio no fue de que ellos creían en que esa comunidad creyese o no creyese en Jesús. Eso era irrelevante para los romanos. El tema era que lo perseguían porque ellos eran judíos. Y los judíos y los romanos tenían problemas porque los judíos vivían en servidumbre. Roma gobernaba todo el pueblo judío. Vamos a analizarlo, esperemos que el tiempo nos dé. Dice verso 1. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Dice, fíjense que dice el salmista. El salmista no dice nuestra heredad, no dice nuestro templo, dice tu heredad. ¿Qué quiere decir el salmista Asaf con esto? Que él está diciéndole a Dios, el ataque es contra ti. El ataque es contra ti. La profanación de los lugares santos por parte de los imperios paganos. Es a ti que te están atacando, no es a nosotros, es a ti. Fíjense, esa es una herramienta que nosotros podemos utilizar cuando estamos hablando, apelando a Dios. Señor, mira, fue que tú nos prometiste tal cosa, Señor. Fue que tú dijiste que iba a estar con nosotros. Es tu nombre, Señor, el que está siendo profanado. Son tus lugares santos los que están siendo profanados. Dice versos 2 y 3. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. ¿Qué pasaba? Que en el antiguo Medio Oriente de aquellas épocas, 2000, 3000 años atrás, cuando una persona quedaba insepulto, o sea que no la enterraban, era una de las peores maldiciones y deshonra que un ser humano podía tener. Cuando te hablo de que la sangre derramada como agua, te indica que la vida de los justos fue tratada sin ningún valor. Si usted lee Apocalipsis capítulo 11, versos 8 a 9, te habla de que los cuerpos de los dos testigos habían sido dejados en la plaza de la gran ciudad sin haber sido sepultados, sufriendo la misma burla pública. Eso era una burla, eso era una desgracia, eso era una deshonra. Verso 4. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. ¿Cuáles eran las naciones que rodeaban y que se burlaban del pueblo de Israel? Por ejemplo, Edom y Moab eran naciones vecinas que se burlaban cada vez que a Israel le venía una desgracia. Se reían de la caída de Jerusalén. ¿Por qué se reían? Bueno, porque ellos decían, bueno, miren, el Dios de Israel es un Dios débil. Es más débil que los dioses de los babilonios. Por eso se burlaban. Entonces, cuando el pueblo entra en desgracia, no sé niveles de desgracia por el tema de la desobediencia, etcétera, Dios manda plaga, Dios manda juicio sobre el pueblo para que corrija su camino. Pero las otras naciones lo que ven es que el Dios de nosotros es débil, porque miren todo lo que le está pasando. Recuérdense que la gente mira si Dios está contigo o no, o Dios no está contigo, dependiendo de cómo tú te encuentras. Si tú estás mal físicamente, si tú estás en enfermedad, si tú estás en pobreza económica, si tú estás en guerra,
Las demás naciones que no creen en el Dios que tú crees, dicen, no, es que el Dios de esa gente ese es un Dios debilucho. Ese Dios no es un Dios verdadero, eso es más débil que los dioses de los babilonios. Eso pasa, por eso nosotros tenemos que tener una conducta intachable, irreprensible. Nosotros que estamos en el cuerpo del Mesías, hoy en día, nuestra conducta debe ser intachable, para que los demás que no están adentro del cuerpo no comiencen a señalar y decían, pero ¿y qué Dios en qué está? ¿Y cuál es el Dios de esta gente que esta gente creen? Eso a muchos cristianos se les ha olvidado. Y los cristianos hoy día están en una especie de mundo intermedio, de mundanalidad, que los de afuera dicen, pero si ese cristiano, pues yo soy un santo. Eso dicen los que están afuera, porque ven la conducta de los que dicen que son discípulos de Jesús, que son conductas impropias, que son conductas erradas. Por eso nuestra conducta debe ser intachable, irreprensible. Tenemos que tener un buen camino. Verso 5. ¿Hasta cuándo, oh Eterno, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? La palabra quinateja, perdón, es celo, que significa una pasión ardiente. ¿Qué está diciendo Asaf? Asaf lo que nos está diciendo aquí es que él reconoce que la destrucción que vino porque Dios vino por una especie de disciplina divina. Entonces ahora Asaf está pidiendo que ese fuego divino no sea eterno, sino que sea momentáneo. O sea, que la disciplina de Dios, hasta tiene miedo, dice, espérate. Dios mío, que tu disciplina no sea eterna, sino que sea momentánea. Él sabe por qué vino ese juicio sobre el pueblo de Israel, lo sabe, y le entiende, pero está apelando a la misericordia de Dios, porque Dios es fuego consumidor, y si nadie puede de manera eterna en esta condición donde nosotros nos encontramos estar siempre metidos en ese juicio. Versos 6 y 7. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, porque han devorado a Jacob y han asolado su morada. ¿Qué está diciendo Asaf? Hasta lo que está pidiendo a Dios es que redirija su justicia. ¿Por qué? Porque bueno, si Dios castigó a su propio pueblo por desobediencia, ¿cuánto más Dios no va a castigar a los imperios que son sanguinarios y que viven idolatría y que no conocen a Dios y que se han apartado, o que lo conocen y se apartaron de la verdad? Si Dios juzga a los hijos, a los que están en la casa, ¿cuánto más a los de afuera? Eso es lo que está diciendo Asaf. Señor, sí, yo entiendo tu justicia sobre nosotros, pero mira a esta gente que son unos burladores, que están mancillando tu nombre, que no te conocen, que son unos idólatras. Juicio para ellos también. Verso 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Aquí el arrepentimiento profundo. Asaf está reconociendo que el peso del pecado es generacional, o sea, no solamente por los pecados de ellos, sino por lo que viene arrastrándose detrás de ellos, los pecados de sus antepasados. Daniel oró y pidió perdón por los pecados de sus antepasados. Entonces, aunque tú tenés el cuerpo del Mesías, tú tienes que también pedir perdón por los pecados de tus antepasados, porque esos pecados te pueden perseguir a ti. Hay pecados que son generacionales que te persiguen, las consecuencias. Hay pecados que son comunitarios, que se cometieron en la comunidad, y tú también vas a recibir esa consecuencia. Y hay pecados que tú lo cometiste, y tú tienes que recibir la consecuencia de tus transgresiones. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado en los círculos donde uno convive. Si tú estás en una congregación, en la iglesia Alfa Beta Gamma, por poner un ejemplo, y el pastor de esa iglesia está cometiendo abominaciones, los líderes no están haciendo lo que tienen que hacer,
Y Dios manda juicio, y Dios le va a mandar juicio a la comunidad, a esa iglesia entera. Y tú, como miembro de esa congregación, vas a tener que también pagar las consecuencias. Tú vas a ser también, vas a estar dentro de ese grupo. Por eso uno tiene también que, no, uno puede ser un creyente pasivo en una iglesia, que uno no va y nada más se sienta ahí. Lo que está mal, uno tiene que decirlo y levantarse con lo que está mal dentro de la iglesia. Ahora, si tú eres un creyente pasivo, como que, no, eso es el pastor y los miembros de la iglesia. No, los pecados son individuales, la salvación es individual. Mentira. Eso es una mentira, eso es una media verdad, lo que tú estás diciendo. Si tú no te levantas como luz dentro de la congregación local donde tú te congregas y hablas y señalas y dices, miren, estamos haciendo mal, tú también vas a ser partícipe de lo que a esa congregación le pase. Entonces, dice verso 8, no recuerdes contra nosotros la iniquidad de nuestro pasado, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Arrepentimiento profundo. Asaf reconoce que el pecado, el peso del pecado generacional que lo está persiguiendo. Y la palabra abatidos, dalonu, significa vaciados. Ellos están en una pobreza extrema del alma. Verso 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Aquí está el centro de la teología del Salmo. Lemán Shemeja. ¿Qué significa? Por causa de tu nombre. O sea, Asaf no está orando porque ellos son buenos, o sea, sálvanos porque somos buenos. No. Asaf está diciendo, sálvanos para que las naciones no digan que no pudiste protegernos. Un judío genuino nunca piensa que él es meritorio de nada, que él merece ser salvado porque ha hecho buenas cosas. El judío genuino en su corazón sabe que la salvación de ellos solo depende de Dios. Ciertamente hay cosas que Dios te da por tu conducta. Cuando tú, porque está escrito en su misma palabra, por ejemplo, en el pacto te dice, en el pacto de Sinaí te dice, si ustedes andan en mi camino, yo lo voy a prosperar, lo voy a bendecir, porque Dios se comprometió con eso. Ahora, si tú haces lo malo, te viene la plaga, la oruga, el saltón, el revoltón, etcétera, vienen las naciones, te van a pisar, el cielo va a ser de bronce, la tierra va a ser árida. Dios mismo fue que dijo eso. Si tú te portas bien, mi hijo, te viene esto. Si tú te portas mal, te viene esto. Pero hay otra que está por encima de esa. Hay otra que está por encima de esa, que es una salvación incondicional. Que esa depende del nombre de Dios. Y a esa es que Asaf está apelando, porque está diciendo, sálvanos. No porque nosotros hemos hecho cosas buenas, sino porque tu nombre, Padre, tu nombre, Señor. Para que los demás no se burlen, no profanen tu nombre, para que los demás vean que tú eres el Dios verdadero. A ese que se está apelando. Fíjense lo que dice Ezequiel 36:22. No lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. O sea, Dios salva a Israel por causa de que Él se comprometió, por su santo nombre. El judío genuino sabe que la salvación de ellos es por el santo nombre del Eterno. No hacemos el bien para comprar salvación. Hacemos el bien y obramos en bien y obedecemos porque amamos a nuestro Dios y a su Hijo. Ese es el lema genuino. Somos salvos. Somos redimidos porque Dios le ha placido. Pero también nosotros tenemos un compromiso dentro de ese. Tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar la voz del Padre y la voz del Hijo, manifestada a través del Espíritu Santo. Mantente en estos caminos, mi hijo, no seas rebelde. No seas rebelde. Es que los rebeldes, amados hermanos, aunque estén en el cuerpo del Mesías, no se pueden salvar. Porque tiene que dar frutos. Tiene que
estar apegado a la raíz, tienes que estar pegado al tronco, completo. Si tú estás en rebeldía, y es una rebeldía sostenida en el tiempo hasta el final de tu día, tú te desconectaste de la raíz, de la savia, te desconectaste del sustento. Ese tipo de personas tiene problemas. Verso 10. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes, la venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada. Dios defiende su reputación defendiendo a su pueblo. La justicia divina requiere que la sangre de los justos no quede impune. Dios es justo. El que practica la justicia está apegado a Dios. Y la sangre de las personas que son justas no puede quedar impune. Porque se trata del mismo Dios. Porque cuando tú haces justicia y misericordia y tú imitas a Dios, Dios está actuando en ti. Y tú te haces uno con Dios. Por eso la sangre de los justos no queda impune. Porque se trata como si fuera de la misma, hablando antropomórficamente, de que la sangre del justo es como si fuera la misma sangre de Dios. Verso 11. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. ¿Qué pasa aquí? Dice el gran brazo. ¿Qué estás diciendo? Que así como tú hiciste una intervención poderosa en Egipto, ven ahora y rescátanos, Señor, haz lo mismo. Y finalmente el verso 13 te dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. A pesar de que, amados hermanos, este salmo tiene un tono muy oscuro por todo lo que está pasando, hay mucha tristeza. El salmo termina con una nota de pacto inquebrantable. Es decir, ¿qué te está diciendo Asaf? Que se sigue reconociendo de que ellos son sus ovejas. ¿Por qué ellos son sus ovejas? Asaf le está diciendo, somos tus ovejas, Señor. Porque Asaf está apelando al pacto. ¿Por qué Asaf está apelando al pacto? Porque en el mismo pacto te dice que si ellos se arrepienten de su mal camino, Él vendría en su auxilio. Eso es lo que está haciendo Asaf. Eso es sabiduría espiritual en acción. La respuesta al dolor es la promesa de adoración intergeneracional. Por eso es que Dios siempre deja un remanente. Mucha gente se le ha olvidado que Dios tiene un remanente dentro del pueblo físico de Israel. Y nosotros como cristianos pertenecemos al cuerpo del Mesías. Y el cuerpo del Mesías es Israel. Es Israel. ¿Qué ustedes creen? ¿Que Jesús nada más está intercediendo por lo que se dicen que confiesan su nombre? Pero Jesús también hizo una advertencia de aquellos que hablan del nombre de Jesús, de Él. No, porque vendrán a mí en tu nombre, hicimos esto, en tu nombre. O sea, mencionar el nombre de Jesús en tu vida no implica nada si tú no lo imitas, si tú no lo obedeces, porque mucha gente utiliza el nombre de Jesús como si fuera una brujería. Literalmente, ustedes saben que es así. Pero el mismo Jesús te advierte que no porque tú uses su nombre, que no porque tú andes con una Biblia abajo del brazo y tú hablas acerca de Jesús, tú eres su discípulo. Apartado de mí, hacedor de iniquidad, es decir, una persona que está sin ley. Usted y yo tenemos que tener ley. ¿Dónde está la ley? En las Sagradas Escrituras. Así que tengan paz, amados hermanos, que el Eterno me lo bendiga a todos. Shalom a todos, bendiciones.